¿Podemos escucharnos o algo así? Ya, por ejemplo, cuando podemos escucharnos, pero recuerde que dentro de la comunicación verbal u oral tenemos distintos aspectos. O sea, tiene que ver con hablarnos, pero también con escribirnos. ¿Se acuerda? Eh, ¿Qué medios podemos utilizar para escribirnos? Ahora mismo por esta clase, ¿Cómo? con el chat, con las letras. Exactamente, con las letras, ¿cierto? Y hablamos que las letras eran el código que a nosotros nos permitía poder interactuar con otros a través de la forma escrita, ¿cierto? Tenemos otros medios de comunicación escrita y ahí llegamos a lo de los textos, ¿se acuerdan? Que vimos de los textos narrativos. ¿Y cuando hablamos de comunicación no verbal? Ahí podían estar la gente que era sordomuda. Por ejemplo, los sordos, ¿cierto? ¿Y qué tipo de lengua usan ellos para poder comunicarse? El braille. El braille es de las personas ciegas. Ah, La lengua que usan las personas sordas. ¿Cómo se llama? ¿Qué le puede ayudar a la compañera? Lenguaje de señas. Lengua de señas, justamente. Gracias, Beatriz. ¿Ya? Gracias, Cele. Cristóbal, ¿qué vimos de acuerdo a nosotros en la comunicación no verbal? ¿Qué características tiene esta y cómo vamos demostrando a través de ella? La comunicación no verbal es la que no es con palabras, que puede ser gestos. Ejemplo. Cuando uno está enojado, con la cara que pone, Uh-huh. puede ser un ejemplo. A veces la posición de las manos, los movimientos del cuerpo, pueden demostrar si uno está nervioso. Exactamente. Súper buenas respuestas, chiquillos. Muchas gracias. O sea, se nota que esto de la comunicación va más allá que el solo hablarnos. Tiene que ver con la interacción, cómo nosotros podemos hacer sentir también a los demás con nuestras acciones. En ocasiones, cuando nosotros hay algo que no nos gusta, en ocasiones encontramos que alguien es distinto, diferente y le ponemos mala cara. Y hay ocasiones en que nosotros no podemos controlar eso, pero ¿qué pasa, Krishna, cuando una persona se da cuenta con mis actitudes corporales que yo no le agrado? ¿Qué puede pasar con la otra persona? Quizás se puede sentir mal, no sé, depende de la persona. Uh-huh. Y hay ocasiones, ¿le ha pasado a usted en que la gente interpreta mis actitudes corporales y se... Sí. ¿Qué pasa en ese caso cuando interpretan y no es lo que yo quiero hacer? Se molestan. ¿Y después qué tiene que hacer uno? Disculparse. Explicar y disculparse, ¿cierto? Sí. Súper buena respuesta. Por eso, chiquillos, nosotros tenemos en cierta forma que tratar de dominar el tipo de comunicación no verbal. Tenemos que tratar de cautelar nuestra manera, por ejemplo, de hablar. María Gabriela, ¿le ha pasado en ocasiones que a usted le preguntan, uno está hablando y te preguntan, pero no me hable así, ¿por qué estás enojado? Y en ocasiones uno está enojado. Sí, muchas veces me ha pasado, porque es más por la actitud de la cara a lo mejor, porque yo me noto como seria, pero no soy nadie seria. Entonces me encuentran muchas veces cara de pesada, pero la verdad es que no, soy bien conversadora con las personas, así que la verdad es que no, me ha pasado hartas veces. Ya, pero en ese caso, cuando a usted le dicen que si está enojada, ¿qué le responde usted? No, yo soy así. Sí, pero yo creo que lo importante es no me juzgues antes de no conocerme, porque uno conversando con la persona, muy carepesada tendrá uno, pero si tú conversas con esa persona, puedes obviamente
saber mucho más de ella y al final uno Conocerla. se cae y la verdad es que la persona es mucho más simpática de lo que se ve presencialmente. Ya, eso tiene toda la razón la María Gabriela. En ocasiones uno juzga a las personas por su actitud corporal o por su situación en un momento específico. Pero, y sí, efectivamente después conociendo a la gente uno se va dando cuenta efectivamente cómo es. Po. Pero, ¿qué pasará, si yo voy a una entrevista de trabajo y tengo una actitud así como frontal o que llegue como extremadamente serio o enojado? Es que yo creo que me puse nerviosa. Seriedad es algo que uno tiene que llevar a una entrevista de trabajo. Claro, la seriedad. Pero no al extremo, pero si uno va enojado o con mal humor, la persona con la que va a estar no tiene la culpa de los problemas que la persona tenga. Ya, Igual eso sería como un poco inconsciente de la parte de la persona. Ya, supongamos que yo voy a una entrevista de trabajo, ¿ya? Y estamos las dos, y usted me va a entrevistar a mí. Ya. Por lo general, lo primero que uno dice cuando está entrevistando a una persona es, pase adelante, tome asiento. Dígame usted. Y obviamente, ya, pase adelante, toma asiento. No, gracias, no me quiero sentar. Igual sería como... ¿Qué haría usted en ese caso? Me quedaría hablando de pie con usted. Ya, porque igual... ¿Y si usted estaba sentada cuando yo entré a la oficina, por ejemplo? Me paro a saludarla. Ya, y a ver, ¿y si usted me se acerca a dar un beso y yo le pongo la mano? Le doy la mano. Exactamente. A ver, aquí la María Gabriela y la Isi tienen razón. Cuando nosotros nos acercamos, por ejemplo, con una persona que yo dependiendo del contexto también, es como tengo que reaccionar, ¿ya? El contexto a mí me va guiando a que la conversación o a que la interacción sea formal o informal. ¿Cuál será la diferencia, Krishna, entre estos dos contextos, el contexto formal e informal? Comunicarse formal e informalmente. ¿Será lo mismo? ¿Da lo mismo la forma en que uno interactúe? No, porque depende del lugar. Por ejemplo, yo no puedo hablar quizás de la misma forma que hablo con mis amigos, a que hablo con un profesor, o lo mismo, el mismo ejemplo de una entrevista de trabajo. No, porque no corresponde. ¿Por qué no corresponde? A ver, por el uso de las palabras, no sé. Es distinto, no sé cómo... Sí, es súper buena respuesta. El uso de las palabras. Chiquillos, miren, nosotros tenemos, o el uso del lenguaje. Nosotros tenemos distintos niveles en la utilización del lenguaje. Nosotros tenemos un lenguaje y tenemos interacción por uso, por contenido y principalmente cuando nosotros utilizamos el lenguaje en distintos contextos, vamos a utilizarlo de forma distinta, como dice la Krishna. Por ejemplo, súper buenos ejemplos que da la Krishna, nosotros no vamos a hablar igual con nuestros amigos o con nuestros familiares a cómo interactuamos con un docente, ¿ya? O supongamos que ustedes van con el jefe de carrera o van a una entrevista de trabajo. Las actitudes que uno tiene que demostrar, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, es cordialidad, pero a la vez tengo que ser formal. O sea, no sé, hay entrevistas de trabajo dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Si voy a trabajar de payaso, no voy a ir serio o enojado. O sea, va todo a depender de lo que yo voy, ¿ya? Pero sí, como dice la María Gabriela, no puedo juzgar a una persona por la primera impresión. ¿Por qué? Porque no todos manejamos nuestras emociones o nuestro lenguaje corporal. Por lo tanto, lo que tenemos que aprender a hacer es adecuar nuestro lenguaje corporal también al contexto, como dice la Krishna. Dependiendo de donde yo esté, es el lenguaje que voy a adoptar. ¿Ya? Chicos, eso con respecto a comunicación. Hoy día vamos a trabajar
comprensión lectora, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de comprensión lectora, Cristóbal, ¿de qué estamos hablando? Aprender lo que se está leyendo. ¿Ya? ¿Y esto será importante o más o menos o no tendrá relevancia? Es importante, ¿Por qué? porque cualquier texto que uno quiera leer o que nos toque leer, puede ser a veces un contrato, qué sé yo, hay que entenderlo. ¿El contrato qué dificultad tendrá, por ejemplo? Las leyes, ¿Ya? ¿Por qué? A se ver, rigen por leyes. explíquenos. Se rige por leyes justamente. ¿Y a qué hace, por ejemplo, referencia a un contrato de trabajo? ¿Cómo a qué se referencia? No entiendo. Por ejemplo, si yo leo un contrato de trabajo, por lo general tienen artículos, tienen distintos enunciados, ¿cierto? Pero Ujú. hace referencia a leyes sociales, a leyes laborales, ¿a qué? Leyes laborales. Exactamente. Como dice el Cristóbal, tengo que saber, para poder entender un contrato, tengo que saber de qué me están hablando. En este caso, tengo que saber algo de leyes laborales. O sea, no es que me transforme en un abogado laboral, pero sí que sepa, por ejemplo, si me hablan de bono de locomoción y colación, de cuál va a ser mi jornada, saber a qué se refieren esos términos, que a la vez no son difíciles de entender, pero tengo que tener esta habilidad de comprensión lectora. Chiquillos, la comprensión lectora es una habilidad y es como todas las habilidades, nosotros las vamos desarrollando en función de que vamos creciendo. Jorge Fuentes está por ahí. Sí. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, ¿estás? Bien, gracias. Jorge, en función de lo que le acabo de decir, que la habilidad de la comprensión lectora es una habilidad y que se desarrolla, ¿usted cree que todos tenemos el mismo desarrollo de la habilidad de comprensión lectora o se trabaja en distintos niveles? Se trabaja en distintos niveles, o sea, de por sí las personas van teniendo diferentes capacidades para ir aprendiendo las cosas. Y también depende de la educación que uno tiene, porque dependiendo de la calidad de educación también es como se va desarrollando de mejor o peor manera la capacidad de comprender mejor el lenguaje. Súper, súper acertada sus proposiciones, Jorge. ¿Me puede dar ejemplo, por favor? Eh, no sé, aquí en Chile, por ejemplo, la diferencia entre la enseñanza que se da en un colegio público a uno privado. ¿Ya? ¿Qué más? También dependiendo del sector ¿Mm? Ahí estamos del hablando de elementos culturales, ¿cierto, Jorge? sí, Que que va también hacen variando referencia, usted lo está relacionando con los niveles socioeconómicos y socioculturales, ¿cierto? sí, ¿Qué y también pasará? dependiendo de la demografía del lugar va cambiando la forma en la que usan el lenguaje. Como por ejemplo la forma en la que hablan en el sur, la acentuación es diferente, hay ciertos términos que usan para algunas cosas, mientras que aquí ocupamos otros términos para esas mismas cosas. ¿Y qué cree usted, Jorge, por ejemplo, si yo no conozco todo lo que está relacionado con el lenguaje en el sur y a mí me proponen un texto que me hable exclusivamente de términos que usan los chilotes, por ejemplo? Que yo esté leyendo un texto con información chilota. Le va a costar más entenderlo, porque van a haber términos que no va a entender y va a tener que buscar qué significan para poder comprender de mejor manera el texto. Ya, lo que dice el Jorge, si se escucharon todos, habla de va a tener que buscar lo que significan. Chiquillos, el Jorge dio en un punto que es muy importante. Cuando yo no sé un significado, cuando no conozco un concepto, lo que tengo que hacer es buscar. No me puedo saltar ese concepto sin definir lo que es, porque me voy a perder la comprensión de la lectura. ¿Ya? En ocasiones, no sé, hay algunos textos que son técnicos, como lo que hacía referencia al Cristóbal recién, de que son términos legales, que son técnicos, y yo por desconocer esos términos no voy a entender lo que estoy leyendo, ¿ya?
A ver, ¿está por ahí Nico? Nicole. ¿Sí? Ya, con respecto, mire, a ver, si yo le digo a usted, le presento un estudiante de segundo básico que está recién terminando el proceso de la lectura inicial. Le presento uno de séptimo básico que ya logró el proceso de la lectura y uno de cuarto básico en el que ya, perdón, en el de cuarto medio donde ya se supone que su nivel comprensivo es más alto. ¿Podré a todos ellos entregarles el mismo texto para que comprendan? Yo creo que no, ¿Por qué no? porque las bases que tienen ellos son diferentes. ¿Por qué? No sé, pues el de cuarto medio ya pasó una etapa que ya sabe, tiene conocimiento de palabras más que lo de básica. Por ejemplo, ¿cierto? ¿Y qué pasará entonces si primero básico y séptimo básico también están en la enseñanza básica? ¿A ellos sí les puedo pasar el mismo texto? Es que tampoco, ¿no? Porque en el segundo básico está recién empezando. Hay palabras que ellos no conocen, a ellos les cuesta más el vocabulario que de séptimo. Súper buena respuesta. Cuando nosotros trabajamos también, tenemos un punto donde nos habla el Jorge de esto de los estímulos culturales, pero también tenemos que considerar nuestras habilidades cognitivas que se van desarrollando, ¿ya? La comprensión se va desarrollando a lo largo de nuestra escolarización y se va desarrollando en función de distintos factores. Uno de esos es la estimulación, pero también nuestra madurez intelectual, ¿ya? No vamos a tener las mismas competencias a los 8 años que a los 12, que a los 16, ¿ya? Ustedes ahora en su formación tienen un lenguaje técnico que es distinto al que tienen, por ejemplo, las estudiantes que están estudiando educación diferencial, ¿ya? Pero las competencias intelectuales son las mismas. ¿Qué está haciendo Cristóbal? Estoy haciendo una masa. ¿Y qué le estaba poniendo? Masa madre. Ah, miren, ya. Las competencias cognitivas son las mismas, pero se van desarrollando. Y hay algunas competencias que no van a ser desarrolladas al mismo nivel por factores como los que manifiesta Jorge, ¿ya? Que tienen que ver con factores en ocasiones socioculturales o socioeconómicos, que no están totalmente relacionados, porque no porque yo sea pobre no voy a tener cultura, o porque tenga más dinero voy a tener más cultura que otros, ¿ya? Esta asociación se puede dar por la estimulación que tengan los adultos tutores, ¿ya? Pero efectivamente, a lo que ustedes han hecho alusión cuando hablamos de comprensión lectora, todas las ideas que ustedes dan son relevantes, ¿ya? Y en definitiva, la comprensión lectora es un proceso, ¿ya? Y tiene que ver con este proceso, con cómo el lector interactúa con un texto, ¿ya? Y para la comprensión lectora tenemos distintos niveles también, chiquillos, dependiendo de la edad que nosotros tenemos, dependiendo de nuestras características personales. A ver, está Beatriz. Beatriz. Sí. Consulta. Todas las personas, Beatriz, piense en la parte en la sociedad en conjunto. ¿Todas las personas somos iguales? No. Ya. ¿Y intelectualmente, usted cree que todos somos iguales? No. Ya, ¿por qué dice que no? Porque algunos se desarrollan más y otros no que no se desarrollen, sino que aprenden lo más básico. Uh-huh.
en el caso de qué personas podríamos hablar de que aprenden más básico, porque hay características cognitivas, chiquillos, que a nosotros no nos permiten acceder a todos los aprendizajes. Es que yo no sé mucho de personas que no, quizás le cuesta más su comportamiento, su hiperactividad que no lo deja estudiar mejor, no sé, pueden ser diferentes, Sí, tiene distintas razón. maneras por las cuales. Además también va en lo que, por ejemplo, socialmente, si tenéis más dinero también hay más educación, si tenéis menos, hay menos educación también. El leer, si las personas les gusta leer, van a desarrollar más sus capacidades que una persona que no le gusta leer mucho. Exacto. Como dice la Beatriz, somos distintos y también tenemos distintas formas de acercarnos al aprendizaje. Y esto va a estar dado por nuestro nivel intelectual también, chiquillos. Hay personas que tienen discapacidad intelectual y que en ocasiones no aprenden a leer, que tienen estas barreras que en ocasiones no les permiten el acceso, pero sí pueden lograr desempeños que a lo mejor van a ser más básicos que el resto, pero lo van a poder hacer en cierta forma, ¿ya? La lectura, chiquillos, la comprensión lectora, para que nosotros la podamos desarrollar, tenemos distintas técnicas, ¿ya? Y esto nosotros lo podemos utilizar cada vez que nos enfrentemos a el hecho de comprender un texto, ¿ya? Selen, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Ya. ¿Qué hace usted en el momento? Primero le voy a hacer una pregunta. ¿Para qué lee usted? Para entender algo. Para entender algo. ¿Y qué tipo de lectura le gusta? Que sea de acción, pero de esa acción que me da vergüenza decirlo. Ya, pero usted lee ese tipo de lectura para entretenerse, para saber más, ¿para qué? ¿Cuál es su objetivo con la Para lectura? entretención. Para entretención, justamente. Nosotros tenemos distintos tipos de lectura y leemos para saber más, como dice la Celes, pero también leemos en ocasiones para entretenernos, ¿cierto? Y cuando usted lee, supongamos que hay algunos textos que yo lea por obligación. Todos leemos en algún momento por obligación, ¿sí o no? Muchas veces. Sí. Por ejemplo, los textos que están en el aula virtual ahora, los de comunicación, que dice que son lectura obligatoria. Así, sinceramente, Cele, ¿usted lo hubiese leído porque quería o es porque dice lectura obligatoria? No, yo no me voy a enojar, ¿no? Es un ejemplo nomás. Personalmente no. Ya, pero como usted quiere saber más y quiere profundizar, entonces tiene la posibilidad de hacerlo, ¿cierto? Pero cuando yo leo algo que es por lectura obligatoria, hay algunas palabras que yo voy a desconocer de lo que sale ahí. ¿Qué podríamos hacerle para poder aclarar estas palabras? Buscar su significado. ¿Dónde? ¿Dónde lo podemos buscar? Puede ser en internet. En Diccionario. internet, hay diccionarios también, pero díganme la verdad, ¿quién de ustedes tiene un diccionario en su casa ahora? La María Gabriela tiene. Yo tengo uno. ¿Y lo usa? A veces. ¿Y sabe dónde está? Sí. Ahora, chiquillos, con la tecnología, uno tiene El celular. el celular, pues, ¿cierto? Profe, lo que pasa es que como tengo una niña de 9, ¿Mm? obviamente a ella le piden el diccionario, independiente de que estemos ocupando internet y todo. Por el mismo problema que yo tengo con respecto a ella, que ella no le gusta leer.
Entonces, yo tengo que leer por ella, pero sí yo igual trato de que ella lea aunque sea un pedacito. Y al igual que el diccionario, ella tampoco, porque como que está floja, po. No le gusta qué significa esta palabra y la verdad es que ella no ve más allá, no piensa más allá de que ella tiene que buscar el significado de la palabra. Entonces yo tengo que estar ayudándole siempre para eso, para que ella pueda poder entender. Por eso yo tengo diccionario y todo el cuento, hasta de inglés tengo Ya. diccionario. María Gabriela, usted dice que usted tiene que leer por ella. También. ¿A qué se refiere con eso? Es que a ella le dan libros para leer. Como es flojita para leer, lamentablemente tengo que ayudarla a leer. O si no, ella... lo que pasa es que pasa mucho con el celular. Y cuando pasa mucho con el celular, yo le pongo la lectura que le están pidiendo, por ejemplo, que tuvo que leer una película que a ella le gustaba, un libro. Y ella vio muchas veces la misma película, pero el libro dice otras cosas. Entonces igual tuvimos que leer el libro. Sí, pues son Y, distintos. y ella no le gusta leer, pues sí, ese es el punto. Entonces yo tengo que estar leyendo con ella y le paso la otra ¿Cómo hacen página la para que ya, ella lea. hacen lectura así compartida, lee un rato cada Sí, una? Ya, yo le voy a dar sí. una indicación, ¿ya? Unos think, por favor. Cuando usted, la lectura, para todos en general, la lectura, cuando uno es chico y no quiere leer, la que se puede hacer se llama lectura compartida, ¿ya? Por ejemplo, si tiene posibilidad de sacar fotocopia, saca fotocopias y van compartiendo la lectura, van leyendo los dos al mismo tiempo, ¿ya? Esto nos sirve para poder ir, por ejemplo, marcando las palabras que no conocemos, que son estrategias, ¿ya? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una palabra en la lectura que no conocemos y buscamos el significado, no es suficiente con eso. Tenemos que llevarla a un contexto para poder entender de qué se trata la palabra. Por ejemplo, si yo encuentro la palabra marisma en una lectura y busco en el diccionario y dice que la marisma es un ecosistema que se encuentra ubicado en la parte sur austral de Chile, pero en el libro se está utilizando como una referencia o un chiste porque la palabra es difícil, igual no le voy a dar contexto. O sea, yo leo, acompaño a la otra persona que no quiere leer y si entre las dos tenemos que lograr el significado del texto. Ahora, si le sigue costando para que lean acompañadas, un refuerzo positivo, ¿ya? Y no tiene que ver con un premio, tiene que ver, por ejemplo, con una recompensa de que en algún momento, no sé, o quien gana en la lectura. ¿Ha hecho eso, Gabriela? Así como No, ponernos lo, metas, como lo que pasa es que, bueno, yo no era muy buena para leer cuando estudiaba, leía por obligación, me iba, era cuatrera en media, igual pasé con un 5 para arriba, pero igual era cuatrera y no me gustaba leer. Mi hija va por las mismas, pero yo nunca le he dicho, yo no leía. Yo siempre le digo, pero hija, si yo soy muy buena para leer, yo leo, claro, ahora leo el diario, leo una revista, lo que venga. Pero yo como que nunca le he inculcado a ella que yo no leo. Entonces, no hay por dónde, yo no sé cómo hacerlo con eso. Y la obligo y llora. Ya, Y ese es pero un berrinche a que ver, yo no acepto. le vamos a pedir a Jorge Fuentes, pero un poquito Gabriela. Sí. ¿Qué opina usted de lo que nos cuenta la Gabriela? Del tema de la lectura, ¿Sí? pucha, que en un principio cuando yo era más chico igual como que no me gustaba leer. Ya. O sea, de por sí los libros que teníamos que leer en el colegio eran muy pocos los que me gustaron. Entonces como que
siempre que tenía que leer algo, eran los libros del colegio y como que no los leía de mucho ánimo. Como que no me daba el tiempo para leer otras cosas. ¿Y cuándo cambió esa actitud? En la media nos tocaron algunos libros que ahí como que sí me llamaban la atención. Después empecé a buscar más, encontré otros libros. En una feria en el sur, ¿Mm? me compré El arte de la guerra y ahí como que ya empecé a leer más, empecé a comprar más libros y también leo manga, entonces Y ahora también, leo más. ya, pero eso también tiene que ver con que su capacidad intelectual fue aumentando, ¿cierto? Sí, ahora me es más fácil entender libros que tienen palabras que antes no conocía, entonces Ya. ¿Y la proyección que usted tiene en la vida cuando usted asume la lectura es igual a cuando no le gustaba leer o ahora es distinta? no, ahora es distinta, o sea, ahora que uno como que acepta que la lectura es como algo importante y como uno se va familiarizando más con diferentes palabras y tipos de texto, como uno va aprendiendo más. Entonces, obviamente las cosas cambian. Ya, a ver, dele un consejo a la Gabriela para que trabaje con la hija. Eh, no sé, yo creo que buscar qué cosas le llaman la atención, o sea, cuáles son las cosas que le gustan y buscar libros que estén relacionados a eso. Si es Súper bueno. que, si es que su hija es chica, quizás empezar con libros que tengan imágenes para que le llamen más la atención, cosas que sean más llamativas. Y después, si es que le termina gustando, ella se va a terminar metiendo en ese mundo sola. ¿Algo que decir, Gabriela? Eh, lo he hecho todo, profe. Pero a ver, Pero gracias, Jorge, gracias, compañero. esa es una... No, lo que pasa es que, bueno, Sofía no es tan re chica, pues tiene 9, o sea, imágenes podría ser. Lo que pasa es que ella tiene otras capacidades, como usted lo dijo, otras capacidades. No le gusta la lectura, pero le gusta más el cuento de ser más histriónica, de hacer los videos para mandarlos al colegio. Entonces, por ahí yo la hago como actuar porque a ella le gusta. Entonces yo le digo, actúa esa parte del libro que te gustó. Y ahí como que me resulta. Pero en leer en sí, no. No, profe. Claro, pero como dice el Jorge, Gabriela, uno de los elementos que uno tiene que considerar, que por lo general también no se consideran en el momento de las lecturas complementarias en los colegios, tiene que ver con los intereses de las personas, pues. O sea, yo, a ver, de los libros que también me acuerdo cuando estaba en la enseñanza media, que tuve que leer El lobo estepario de Hermann Hesse, y me gustó impresionante. También tiene que ver con la edad. Pero si yo a una persona desde chica, y este es un consejo para todos, chiquillos, cuando a uno como adulto, los niños pequeños los ven leer, también despierta el interés por la lectura, ¿ya? Los adultos responsables son los que tienen que inculcar desde pequeños el gusto por el saber, ¿ya? Otra cosa, yo puedo saber mucho, mucho de la vida, de la ciencia, de las matemáticas, de historia, pero ese saber tengo que compartirlo, ¿ya? Y si tengo un niño pequeño al lado que se está desarrollando, le tengo que contar cosas, le tengo que hacer vivir, o sea, y eso mismo les va despertando el gusto. Yo creo que es una súper buena sugerencia, Gabriela, lo que dice el Jorge, buscar los intereses. Cuando yo determino cuáles son mis intereses y compro un libro que a mí me gusta, después la lectura va siendo más fácil en otros tipos de lectura, ¿ya? Porque lo que yo quiero motivar es el gusto por la lectura, ¿ya? Independiente del interés que sea. Mi papá compra el diario La Cuarta todos los días, que uno puede decir, oye, el diario rasca, pero por lo menos tiene el interés de estar leyendo y le gusta leer, aunque sea, ahora ha cambiado un poquito, pero se siembra la semilla de la lectura, ¿ya? Entonces, sí, la idea del Jorge es súper buena, buscar el interés, cuáles son sus intereses, si le gusta el teatro, que cómprele un libro de alguna, no sé,
novela que a ella le pueda gustar, vea cuáles son realmente sus intereses. Gracias, Jorge, súper buena idea. Chicos, vamos a ver ahora que nosotros tenemos para poder comprender técnicas que vamos a ir utilizando para extraer información de estos textos, ¿ya? Krishna, ¿qué técnica le sirve a usted para comprender? A ver, no sé si tendrá que ver la concentración. ¿Ya? No. ¿Cómo? Por ejemplo, quizás no leer escuchando música para tener como único punto visual o de concentración eso, lo que estoy haciendo. Ya. A veces me pasa. Para que usted lea, entonces, tiene que tener un ambiente que sea tranquilo. Sí, a veces no. ¿De qué depende ese a veces sí, a veces no? No sé si del estado de ánimo, no sé. ¿Y del tipo de lectura? Sí, también puede ser. Ya, ¿por qué? ¿Por qué cree usted que va a depender del tipo de lectura? ¿Se relacionará con lo que dice el Jorge o no? Sí. ¿Por qué? Sí, pienso que sí. Es que cuando a uno le gusta algo y lo hace con más ganas, entonces si yo estoy leyendo un libro que me motiva, que me entusiasma leerlo, tal vez el ambiente va a ser más grato, voy a poder, no sé, quizás escuchar música mientras lo leo. Exactamente. Y, a ver, gracias Krishna. Sí. Y sí, usted por casualidad cuando usted está leyendo, supongamos que está leyendo para una prueba, ¿ya? Y para poder, hay algunas cosas que le llaman la atención. ¿Qué hace cuando hay algo de la lectura que usted cree que es importante? Es que cuando me hacían leer para enseñanza media, por ejemplo, ¿Mm? siempre iba como anotando como en mí lo que supuestamente podía entrar en la prueba, lo más relevante. ¿Ya? Y que iba anotando puntos en sí, aunque los libros no me gustaran, porque ninguno de los libros que me dieron me gustaba, los leía a la fuerza, pero iba anotando de por sí porque igual habían como temas que eran más importantes. Ya, entonces usted sacaba como las ideas principales, ¿cierto? Sí, no sé, como los personajes más principales de los cuales me podían preguntar. Ya, y supongamos que la materia era biología y usted quería sacar aspectos que eran importantes, como el mismo ejemplo que usted está utilizando. Entonces sacaba de ahí la idea y las anotaba, sí. ¿Cierto? ¿Saben cómo se llama esa técnica? Porque eso es una técnica para comprender mejor, ¿ya? Exacto. Y cuando yo al final cuando yo leía, sí, yo no estaba en mi casa, tenía que salir afuera, porque yo vivo en el lago Rapel, o sea, hay mucho cerro y todo el tema. Yo me iba a leer, no sé dónde mi abuela, que hay un bosque de pinos, me quedaba en mi mundo. No podía leer en mi casa porque no me concentraba. Porque tengo hermanas chicas que gritan que hice aquí, hice allá, entonces se me iba para otro lado el libro y ya tenía que salir de mi casa. Pero tenía siempre esta estrategia o esta técnica que usted le permitía, y que le funcionaba, porque cuando a uno hay algo que le funciona, lo repite, ¿cierto? Exacto. Ya, esta técnica, chiquillos, de que cuando uno extrae como ideas clave y que busca significado de términos que nos sirven como para formarnos una idea general, se llama paráfrasis. ¿Ya? Es como que yo tomo lo central. Parafrasear significa como repetir lo que está ahí, pero yo tomo lo central, veo lo que es más importante, ¿ya? Supongamos que es un párrafo que me está hablando de cómo es el proceso de la masa madre. Cristóbal, ¿cómo es el proceso de la masa madre? Yo no lo conozco de verdad, disculpen que sea ignorante en la materia, debería saber. El proceso que hice yo, había que hacer unas partes de harina, no me acuerdo bien el porcentaje, con agua. Parece que era el 50% de agua. Y eso se deja fermentando y se va alimentando cada 48 horas los primeros días y después cada 22 horas. O sea, 24 horas, perdón. Y se deja fermentar. ¿Por siempre o por algún tiempo determinado? Hasta que está viva la levadura. Después se guarda en el refri y se alimenta cada una vez a la semana. ¿A qué Eso se puede durar toda la vida. con alimentar?
agregarle harina y agua. ¿Cómo el proceso? Por ejemplo, yo dejé hoy día mi masa de ayer. La alimenté y la dejé para hoy día. ¿Ya? En mi caso que ya está lista, yo ya la guardo en el refri. Pero, por ejemplo, si no estuviera lista, hoy día tendría que volver a agregarle agua y harina para ¿Y en que... qué proporciones y se le dejarla fermentar. agrega? ¿En qué proporciones se le agrega agua y harina? Se supone que tiene que ser como para que queden en una contextura pastosa, así como tipo pasta, ¿Ya? porque los porcentajes no me acuerdo bien. Pero al ojo tiene que ser que quede así como una pasta. ¿Y al tacto? ¿Cómo es la textura? Pegajosa. Pegajosa. Ya. Por ejemplo, Sí. ahora Cristóbal me hizo un relato de verdad que yo no tenía idea, no sabía eso de que esté viva o muerta. Y si se muere, ¿qué se hace? ¿Se hace otra? Sí, hay que hacer otro. ¿Y en qué condiciones se Sí, puede morir si no la alimento? Puede ser una también las bajas temperaturas, mucha humedad también, Ah, tiene que la estar como en un luz. ambiente súper controlado. Sí, sí, por eso igual a veces es complicado, por la temperatura y todo eso. Mm. Pero a mí, después de 3 intentos, me salió ahora. Felicitaciones. ¿Ve? Hay Sí. que ser perseverante. Gracias, Cristóbal. Ya. Del Vale. relato que a mí me da Cristóbal, yo puedo extraer que la masa madre se hace con harina y agua, y lo anoté. Primero se alimenta cada 48 horas y después cada 24. Hay que dejarla fermentar para que esté viva y pueda durar toda la vida. Para mí, esas son ideas relevantes de lo que me dijo Cristóbal. A lo mejor yo podría haber agregado otras cosas, como cómo se alimenta, cómo es la contextura, o sea, la textura, perdón, para que yo sepa que está viva o está muerta. Pero si se fijan, no es todo el relato que hizo el Cristóbal, es solo el aspecto central que yo pude rescatar de lo que él dice. Eso es parafrasear, estoy repitiendo lo que el Cristóbal me dijo, o sea, él habló de agua y harina, él habló de las 48 horas, él habló de las 24, ¿ya? Que es lo mismo que hace referencia a la Isi, cuando dice que ella toma la idea central y va anotando, va escribiendo lo que a ella le parece más importante. Tenemos además, chiquillos, otra técnica para poder determinar de que estoy comprendiendo un texto que tiene que ver con esquematizar, o sea, realizo una lectura del texto. ¿Hay alguno o alguna de ustedes que haga esquemas para poder estudiar? Yo hago esquemas. ¿Cómo, Nico? ¿Cómo los hace? No sé, pues leo la información y ¿Ya? subrayo lo más importante y ahí Ujú. empiezo a hacer un esquema. ¿Cómo los hace, Nico, su esquema? Pongo el tema principal así como al centro, y después voy bajando como los subtemas y poniendo las definiciones de algunos temas. Súper buena. Chiquillos, esa es una técnica de nivel superior, ¿ya? ¿Por qué es una técnica de nivel superior? Porque yo tengo que ir tomando el tema central y tomo los temas aparte. Tengo que bajar con significado. Si no entiendo, Nico, ¿qué hace usted si no entiende para poder seguir con su esquema? Intento leer de nuevo, si no lo entiendo, busco información ¿Y por o qué le intenta pregunto, no leer sé, de por mis nuevo? papás, para ver si lo que leí, no sé, no entendí bien porque estaba desconcentrada. Entonces intento leer de nuevo. Ya, Si no, vuelve a busco. leer de nuevo el párrafo completo, vuelve a leer la parte que le Sí, costó, ¿qué hace? no, vuelvo a leer hasta el párrafo completo, hasta la parte que no entendí. Ya. Nico, ¿cómo le iba a usted las pruebas de los libros? Más o menos. Ya, pero lo que está hablando la Nico son estrategias de comprensión lectora, o sea, hace organizadores gráficos, hace esquemas, y aparte, chiquillos, esto de volver a leer no es poco habitual, ¿ya? Esta es una estrategia de relectura, así se llama, esto de volver atrás en la lectura. Y lo que yo hago con esto
es por una parte establecer el contexto, ¿ya? Si yo no entiendo una palabra y no tengo un diccionario cerca, ¿qué podría hacer Cristóbal? Subrayar las palabras y buscarlas Subrayarlas, después. ¿cierto? Buscarlas después. Pero supongamos que yo sé que no voy a tener de dónde sacar el significado. Es un libro lo que estoy leyendo. Un libro, un libro. Una No narración. sé, a veces uno, o me pasaba a mí que no entendía palabras, pero lograba entender la idea o el contexto de lo que estaba hablando. Súper buena respuesta. Eso es, chiquillo. Nosotros Como entendemos por el contexto. se lograba entender la idea igual. Sí, eso es. Nosotros entendemos por contexto. Cuando no conocemos la palabra, como decía la Nico, leemos de nuevo el párrafo y vamos, como dice el Cristóbal, a entender de manera contextual. Vamos a utilizar el mismo contexto para saber qué significa esta palabra. Eso es utilizar el lenguaje por el uso, ¿ya? Nosotros, eso es pragmática, lo hacemos por uso y así se hace, ¿ya? ¿Qué es lo que buscamos con esta parte de que hablamos de comprensión lectora? Es que ustedes busquen sus técnicas. ¿Qué es lo que yo utilizo siempre y que me ha dado resultados? ¿Ya? O que veamos, por ejemplo, dentro de esto de marcar, de subrayar, de leer por contexto, de ordenar en organizadores, de parafrasear, ¿qué es lo que más me acomoda? ¿O qué es lo que puedo utilizar ahora para ver si me sirve? ¿Ya? Tenemos además los organizadores gráficos, que es similar a lo que nos habló la Nico, pero acá tiene ideas que son ordenadas dentro de un contexto. Eso lo pueden revisar en los PPT, chiquillos. Y nosotros además, esto que les voy a hablar ahora, de los niveles de comprensión lectora. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando recién hacíamos mención a que yo a un niño de segundo, de séptimo y de cuarto medio no les voy a poder presentar la misma lectura? ¿Se acuerdan que hablamos eso? Porque nuestras habilidades de comprensión lectora se van desarrollando a medida que yo me voy desarrollando maduracionalmente también, ¿ya? Beatriz, ¿está por ahí? Sí. Si yo a usted le digo, han escuchado, es súper frecuente que uno dice, no, era literal, fue así. Y ahora se utiliza mucho, así como, no, literal, yo te digo, eso es literal, ¿cierto? Nosotros tenemos distintos niveles de comprensión lectora. El primero y más básico es el nivel literal. ¿Qué cree usted que significa esto? Literal. Yo creo que es como describir así al 100% lo que uno está... O sea, describirlo tal y como fue. Exacto. Yo creo que eso... ¿Y en base a qué? En base a qué, en este caso de comprensión lectora estamos hablando, o sea, estamos leyendo un libro y comprendemos de manera literal. Entender el libro de manera... no sé, completa, no sé. Ya, mire, por ejemplo, yo le voy a leer, o sea, me voy a imaginar una fábula de la liebre y la tortuga. Entonces, la liebre era presumida y la tortuga era lenta. Hicieron una competencia y la liebre corrió y después se quedó dormida y la tortuga ganó porque la liebre se quedó dormida. Y la moraleja es que no tienes que como menospreciar al otro y creerte mejor porque igual te pueden ganar. No me acuerdo bien cómo es la moraleja, pero más o menos así. ¿Quiénes eran los personajes principales, Beatriz? La tortuga y la liebre. Ya. ¿Quién ganó la carrera? La tortuga. ¿Por qué? Porque la liebre se aseguró y se fue a dormir pensando que iba a despertar para poder ganar. Ya. Eso es literal. Se da cuenta que yo extraigo información del texto, pero sin hacer una elaboración de cómo sería esta información. O sea, es solo una lectura. Veo cuáles son los personajes principales y los menciono. Veo cuál era, no mencioné ninguna idea central. ¿Ya? Eso es literal, lo saco nomás. Por ejemplo, Krishna.
el emperador tenía un traje rojo y no estaba feliz con ese traje rojo, así que mandó a hacer un traje que fuera diferente a todos y él, el que diseñó su traje lo engañó y le dijo que era un traje precioso y estaba desnudo. ¿Cuál es la información literal que yo puedo extraer de eso? Que el emperador mandó a hacer otro traje porque quería otro. ¿Ya? ¿Quién mandó a hacer el traje? El emperador. ¿Quién lo hizo? Un costurero, supongo, no sé. ¿Ya? Otra persona. Un sastre, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo era el traje que le hizo el sastre al final? Diferente. Diferente, estaba desnudo. Esa es información literal. No busco más allá, ¿ya? Entonces, Gabriela, ¿qué podríamos decir de la información literal? Es solamente describir lo que sale en la lectura, no buscar más allá, o sea, no meterse como en las segundas cosas que puede haber dentro de una lectura. Es lo que entendí Justamente, yo. es lo que Sacar como leo. lo principal de... Exacto, de que no tengo que profundizar más allá. Eso está en la lectura, yo lo extraigo, ¿ya? Ya. O sea, por último, a lo mejor se me olvidó, pero puedo volver a leer y lo voy a poder encontrar, ¿ya? Ese es un ejemplo. Después viene otro nivel inferencial. Cristóbal, ¿qué será inferencial? ¿Cuándo yo hago una inferencia? Oh, no sé. ¿Qué significa inferencial? Ya, inferencial significa, por ejemplo, Será sacar como... conclusiones en base a la información del texto. ¿Le doy un ejemplo? ¿Ya? Ya. Un texto dice que, a ver, no, lo mismo que usted me señala, si la masa madre no se alimenta, no está en un ambiente controlado, va a morir y mi masa se murió. ¿Qué puede inferir usted? Que no estuvo la... ¿Cómo se dice? No estuvo como adecuado su cuidado. Ya, o O sea todas que las yo, condiciones necesarias para cuidar. súper buena inferencia. Ese es el nivel inferencial. Yo entrego la información y en base a eso, la persona que está leyendo puede sacar una conclusión o hacer una hipótesis con respecto a lo que se plantea en el texto. ¿Ya? O sea, yo le mando un correo y le pongo, estimado Cristóbal, seguí los pasos que usted me dio, le alimenté la masa, tuvo un ambiente controlado según yo, o la dejé al aire durante 2 horas y hacía calor. Entonces él me devuelve y lo que él comprende de lo que yo le dije es que tal vez yo no controlé el ambiente. ¿Ya? Esa es la conclusión que él puede sacar. Jorge Fuentes, Sí. tenemos otro nivel dentro de la comprensión lectora, que es un nivel crítico, ¿ya? ¿Qué se refiere este término, crítico? ¿A qué hace referencia? En dar una opinión respecto a lo que se está hablando en el texto. Súper buena respuesta. ¿Qué podríamos, supongamos que yo a usted le digo que lo más importante para una persona, ya sea niño, adolescente o adulto, es lograr comprender los textos. Pero no cualquier texto. Yo quiero que los niños, los adolescentes y los adultos tengan acceso a libros que hablen del razonamiento lógico matemático, porque no hay nada que sea más importante que el razonamiento lógico matemático. ¿Qué criterio crítico podría utilizar usted en esto que yo le leí? Podría criticar de forma positiva diciendo que tiene razón, que es la matemática lo más importante, o sea, El razonamiento lógico. el razonamiento lógico, o
podría criticar de forma negativa diciendo que eso no es lo más importante, que hay otras cosas que importan de la misma manera o más que el razonamiento lógico. Justamente, eso es comprender de manera crítica. Chiquillo, estos niveles literal, inferencial y crítico ¿serán del mismo orden, Krishna, o algunos serán más complejos que otros? Como profe, disculpe, no entendí Ya. su... Ya, voy de nuevo, disculpe, yo planteé mal la pregunta. Nosotros No se tenemos preocupe. el nivel literal, inferencial y crítico. ¿Ya? Vamos a verlo así, como una escalerita, le estoy dando pistas. ¿Serán del mismo orden o serán más complejos a medida que vamos creciendo? A medida que vamos creciendo, ¿Por qué? porque uno adquiere más conocimiento, no sé. ¿Ya? Usted, cuando estaba en primero básico, a los 6 años, ¿usted qué critica? A ver, ¿qué critica usted ahora en su vida adulta? ¿Qué cosas no le gustan, por ejemplo, del sistema de la vida de nuestra sociedad? No sé. No ¿Qué, sé cómo explicarme, ¿no? ¿Qué cosa no le ha gustado, por ejemplo, de cómo el gobierno ha conducido la pandemia? ¿O está contenta con cómo el gobierno ha conducido la pandemia? No. Haga una crítica. A ver. O constructiva, a lo mejor puede ser que algo sí le guste y otra cosa no. Pues. Una crítica negativa podría ser que siento que no le dieron mucha importancia a todos los afectados por la pandemia, no sé. Se han preocupado de otras cosas quizás. Y por la gente que quizás tiene más necesidades, por ejemplo, económicas, ha sufrido y no se ha visto mucho la ayuda por parte de ellos. No sé, podría ser. Pues todas las posiciones que nosotros adoptemos. Disculpe, me pongo nerviosa. Yo no la vi nerviosa, está bien lo que me contestó. O sea, para eso esta asignatura, para que nosotros podamos hablar y hacer nuestras proposiciones, ¿ya? Chiquillos, cuando nosotros hablamos, todas nuestras ideas son válidas. No pueden olvidar eso, ¿ya? Espero que nunca ustedes escuchen de un profesor que le diga no es así. Todas las ideas son válidas, ¿ya? Pueden ser ideas políticas, pueden ser ideas sociales, pueden ser, todo es política en todo caso, pero nosotros tenemos que escuchar al otro con respeto, ¿ya? Así se validan las ideas de los demás. Yo no puedo decir no está mal lo que tú dices. Siempre las ideas van a estar de acuerdo a lo que uno piensa y a lo que respeta, ¿ya? Eso es un nivel crítico, cuando yo puedo leo un texto y en base a eso hago yo mi propia crítica. ¿Y por qué estoy demostrando que estoy comprendiendo? Porque estoy criticando en función de lo que leí. ¿Ya? Nosotros, para poder desarrollar estos niveles, chiquillos, vamos a tener distintos tipos de preguntas. En el PPT van a poder encontrar cuáles son los tipos de preguntas. Pero principalmente en nuestra edad adulta, chiquillos, como dice la Krishna, lo que se espera es que nosotros podamos juzgar el contenido del texto, ¿ya? Que podamos, por ejemplo, distinguir un hecho de una opinión. No sé, Fabián está por ahí. Sí, dígame. Ya, si yo le digo, Fabián, a usted, ¿se acuerda cuáles son las diferencias entre un hecho y una opinión? Una opinión es lo que da uno sobre algo, ¿no? ¿Ya? Sí. Por ejemplo, yo le podría decir a usted, a ver, Ñuñoa es la mejor comuna para vivir. ¿Eso es un hecho o es una opinión? Su opinión. Ya, y si yo le digo, según las estadísticas, Ñuñoa es la mejor comuna para vivir porque tiene mejor acceso a locomoción, porque tiene más áreas verdes por cantidad de habitantes, porque estadísticamente le demuestro, eso
¿es una opinión o pasa a ser un hecho? Eso pasa a ser un hecho porque dice varios porqués sobre la comuna esa. De que, Justamente, para que, a ver, como dice el Fabián, una opinión es algo que tengo yo con respecto a un elemento que estoy mencionando, pero pasa a ser un hecho cuando yo lo demuestro, ¿ya? Cuando es algo que se puede demostrar de manera cierta, no porque yo lo piense así, ¿ya? Otro elemento, chiquillos, que tiene que ver con aspectos críticos de la lectura es analizar la intención del autor y emitir juicios, ¿ya? ¿Cómo podemos emitir juicios, Cristóbal? Supongamos que usted está leyendo un libro y no le gustó. ¿Cuál sería su juicio con respecto a la lectura? Que puede ser fome a veces. ¿Ya? Pero diga, Según- haga un juicio de valor con respecto a la lectura. ¿Por qué dice que es fome? Pero con respecto a la lectura que yo leí o en general. No, usted leyó un libro y no le gustó. Y usted hace un juicio de valor con respecto a eso. No sé, diría que según el interés uno puede leer más o no. ¿Ya? Supongamos que yo leí un texto que hablaba de mecánica de automóviles. Y como llevaba 2 hojas y me empezó a dar sueño y lo encontré súper fome. No está de acuerdo a mi interés, pero además como estaba redactado el libro me hizo que me perdiera. Supongamos que ¿qué tema a usted no le gusta, no le interesa? No sé, no sé qué no me podría gustar. ¿Le gusta todo? No sé, ir de compra, salir Ya. a comprar. Supongamos que usted está leyendo un libro que habla de cómo se estructura un mall y cuáles son las tiendas y ¿eso es de su interés? No. Ya, ¿qué podría decir con respecto a eso? Que no me interesa, en realidad. Ya, No me interesa pero leerlo. exactamente. Tenemos, por ejemplo, lecturas que no son de nuestro interés, pero en ocasiones, chiquillos, también hay textos o libros o algún tipo de lectura donde nosotros nos perdemos en la lectura por la organización que ésta tiene, ¿ya? Por lo tanto, podemos hacer como analizar críticamente de acuerdo a la estructura del texto, ¿ya? ¿Están tocando guitarra? No, mi hermano que estoy. Ya, gracias, Cristóbal. Ya. Y a ver, también en el PPT, chiquillos, van a encontrar ustedes las preguntas que uno hace para poder determinar los niveles de la lectura, ¿ya? Me interesa que lo revisen porque ahí se ve un poquito más a profundidad y para que lo bajen con ejemplos. Ya. Krishna, ¿qué trabajamos hoy? Ay. Perdone. No, ¿Quién le puede ayudar a la Krishna? por favor. Comprensión lectora. Comprensión lectora, y de la Gracias. comprensión lectora específicamente, ¿qué vimos? Sobre Las hechos o habilidades. A ver, sobre hechos y opiniones, ¿qué más vimos? Los tipos de niveles también. Tipos de niveles. ¿Cuáles son los 3 niveles, Bianca? Tenemos el literal, diferencia y crítico. Literal, inferencial y crítico, justamente. ¿Ya? Gabriela, ¿qué aprendió usted hoy día? Lo que era literal. ¿Sí? Inferencial O sea, y crítico, ¿no? Sí, pero literal me tenía como... porque todos dicen literal. Ya, y ahora sabe lo que es literal. Y también aprendió Eh, la sugerencia que le dio el Jorge con respecto Sí, por supuesto. Por ¿cierto? supuesto que sí, de todas maneras. Ya. Chiquillos, a ver, ¿tienen alguna duda con la tarea de la infografía? ¿Están todos súper claritos?
Ya, si llegan a tener alguna duda, me escriben o me mandan el diseño que tengan de la infografía para ver si quieren que les corrija algo. De todas maneras, la infografía tiene que estar cargada en aula virtual el sábado a las 2 de la tarde, ¿ya? Recuerden, la suben todos los integrantes del grupo, porque si no van a quedar como que no enviaron la tarea, ¿ya? Eso. Y muchas gracias, me encanta hacerles clases, son un grupo súper participativo. Y nos Profe, vemos. Jorge, dígame. en las instrucciones de la infografía, en una parte sale que para hacerla hay que ir anotando las ideas y cosas así. ¿Eso Ujú. también tiene que ser entregado o hay que entregar solo la infografía? Esa es una, no Jorge, la infografía solamente tienen que entregar. Está la rúbrica también, para que la revisen, ya consideren que esos son los elementos que se van a evaluar para ver si el desempeño que ustedes logran, ¿ya? Ya, Esas gracias. son ideas generales para que tengan un buen desempeño, Jorge, ¿ya? Este fin de semana tiene un día libre, el lunes. Así que no van a ¿tienen clase los lunes ustedes? Tenemos clase Sí, de desarrollo, pero el profe dijo que nos va a alargar la clase del miércoles. Ah, ya. Entonces, bueno, van a tener un día más para descansar. Ya. Cuídense mucho, disfruten el fin de semana. Si tienen alguna duda con la infografía, me consultan, ¿ya? Muchas gracias por venir. Nos vemos el martes. Que estén muy bien. Gracias, Chao, profe. gracias, profe, profe. cuídese. Cuídense. Chao, Cuídese. chao.